Muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí. Y yo pienso que mucho de lo que voy a decirles se parece mucho a lo que dijeron los anteriores conferencistas. Entonces, voy a hablarles sobre lesión pulmonar inducida por ventilador y pensé comenzar este tema que ya lleva entre nosotros en muchas conferencias en la última década, más de una década diría yo, entonces aparentemente es algo novedoso. Entonces pensé darles un poquito de la perspectiva histórica que sugiere que quizás no sea tan nuevo como se creía. Voy a presentarles un reporte de un caso. Esto es un caso publicado en unas transacciones filosóficas de la Sociedad de Medicina en 1744, hace 250 años. Y son observaciones en un caso publicado en el volumen Laft de la recuperación de un hombre muerto aparentemente. ¿De qué se trata? Se trata de un médico que se llamaba Tosak, que llegaba a su casa del trabajo un día y pasó por donde estaba un hombre que se había sofocado porque había humo que salía de una chimenea de carbón. Es muy distinto de los paros cardiopulmonares que vemos ahora, pero ¿qué hizo? Él cuando vio a esta persona no estaba respirando, no tenía pulso, le aplicó puso la boca cerca a la del paciente y al soplar fuertemente hizo que el tórax se inflara. Inmediatamente logró 6 o 7 latidos del corazón. Básicamente le hizo fue reanimación boca a boca. En 1 hora el paciente comenzó a volver en sí. A las 4 horas ya se pudo ir caminando a su casa y poco tiempo después empezó a trabajar. Así que fue una reanimación exitosa. ¿Por qué les cuento este cuento? No se trata aquí de reanimación esta charla. Pues bueno, la discusión de este artículo fue muy interesante. En esa discusión, lo que decían los autores era que cuando se hacía esa reanimación boca a boca estaban tratando de revivir a un paciente. Algunas personas sugirieron utilizar un ventilador, soplarle gas a los pulmones, pero el soplar era preferible, entonces era mejor hacer respiración boca a boca, porque a medida que los pulmones de una persona pueden aguantar sin lesionarse fuerzas mayores de otros que únicamente con el dispositivo no se puede terminar. ¿Qué nos dice todo esto? Que si hacemos reanimación boca a boca hay un límite a la presión que se genera cuando se hace boca a boca, pero con cualquier dispositivo uno puede generar presiones tremendas y producir lesiones. Pues sí, esto es, en otras palabras, la lesión pulmonar producida por el ventilador, o por lo menos era lo que se pensaba hace 250 años. Claro que en esa época no ventilaran como estamos ventilando ahora, muchas cosas han cambiado, etcétera. Pero como muchas cosas en medicina, la gente hace mucho tiempo tenía ideas buenísimas y debíamos volver a pensar en estas. Entonces, antes de sobre lesión pulmonar inducida por ventilador, pensé que era mejor unos conceptos claves. John ya habló de unos conceptos fisiológicos, pero quiero mencionarles otros. Primero que todo, ¿cómo se ve un pulmón mientras está siendo inflado? Esto fue tomado de nuevo hace mucho tiempo del Manual de Fisiología de 1964. Ven ustedes aquí la curva de volumen de presión que aparece aquí. Estos son imágenes, de hecho creo yo que eran unos pulmones de un gato que se tomaron a medida que se hacía la curva de volumen. Presión en el volumen X, volumen en el otro, ven que el pulmón está completamente desinflado. Aumenta la presión un poquito a 4 centímetros de agua, muy poquito volumen entra como se muestra aquí. El pulmón no se ve como si estuviera inflando mucho. Otros 4 centímetros de agua, un poquito más de volumen entra, pero claro que no está inflando mucho. Ya en este momento la presión aumentó otros 4 y miren acá que hay un cambio marcado en la curva, en la pendiente, un aumento marcado en el volumen y se puede ver esto acá. Pueden ver ustedes que en blanco se ve, digamos, las partes infladas del pulmón. Esto es lo que llamamos nosotros el punto de inflexión, pero miren acá la heterogenicidad, como lo decía John, el pulmón es muy heterogéneamente inflado. A medida que aumenta un poco más el pulmón se vuelve más homogéneo en el inflado y al nivel más alto, esto ya es una presión transpulmonar de 20, ven ustedes que el pulmón aparentemente está 100% inflado, homogéneamente inflado. ¿Qué pasa cuando entonces se desinfla este?
Bueno, va bajando, se ve homogéneamente inflado, pero miren acá, a la misma presión de 8, el pulmón ahora tiene un volumen mucho mayor que el que tenía aquí al principio, comparándolo con la inflación. Y la inflación también es mucho más homogénea y termina aquí al fin de expiración, se desinfla completamente y aquí no hay pared torácica. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Primero que todo, aquellos de ustedes que han oído el término historesis, quizás pensaron que es más o menos como, ¿qué es este término? ¿Matemático? ¿Que no es muy útil? No, pero piensen en historesis. Esto es lo que debería uno estar pensando. Así se ve el pulmón al inflar y al desinflar. Esto quiere decir, nos dice un par de cosas. Primero que todo, como pueden ver ustedes, esta es la razón por qué se hace la maniobra de reclutamiento, para que el pulmón sea más homogéneo. Y pueden ver, en este pulmón era claro el éxito que se obtuvo. Otra cosa que cuidado solamente si se mira una sola presión, porque la presión transpulmonar es muy importante. Aquí la presión es la misma transpulmonar aquí que acá, y el efecto en la mecánica pues es muy distinto. Esto es lo que ocurre entonces desde el punto de vista estático, pero no ventilamos estáticamente a los pacientes, los ventilamos dinámicamente. Entonces voy a mostrarles esto para que vean qué pasa dinámicamente. Esto es un pulmón de una rata ex vivo ventilado, volumen caudal de más o menos 10 mililitros por kilo. Comienza en 0 y luego se aumenta el PIB a 10 o 15 centímetros de agua. Entonces miren acá, pueden ver que esa área de atelactáceas al fin de expiración también, algunas áreas están 100% infladas pero colapsan. A la próxima respiración ahora le ponemos PIB, aumentamos el PIB a 10 o 15 centímetros de agua. Miren lo que ocurre cuando se aumenta el PIB. Estas áreas del pulmón ahora se reclutaron. Esta área también se recluta y esto va a ser el área final de reclutamiento. Estamos hablando de maniobra de reclutamiento, en eso debe estar uno pensando. Ahora vamos a disminuir a la próxima respiración el PIB a 0 y se observa la primera respiración, el pulmón se ve relativamente homogéneamente inflado, pero en la siguiente respiración de nuevo esta heterogenicidad aparece y el pulmón ahora está muy heterogéneamente inflado con áreas de colapso en inspiración y otras completamente infladas. Entonces esto es muy distinto de los pulmones que ventilamos en la UCI por varias razones. Esto es una rata, no tiene pared torácica, que es una diferencia importante, pero la clave aquí, muchos de los conceptos son válidos al ventilar a los pacientes. ¿Cuáles son los conceptos? Por un lado se ve la heterogenicidad, segundo se puede ver que el reclutamiento tomó tiempo. Ahora aquí solamente tomó 4 respiraciones, pero en los pacientes puede tomar horas cuando tienen muchas patologías. Y tercero se puede ver cuando reclutamos el pulmón y volvió a la misma PIB de 0, se volvió a desreclutar. Y 4 pueden ver que quizás haya partes del pulmón que están sobreinfladas y partes del pulmón que no estaban reclutadas. Entonces, pues esto es el concepto fisiológico básico que quería discutir con ustedes. Ahora quiero hablarles de algunos mecanismos de la ventilación y las lesiones pulmonares producidas por ventilador. Uno que se entiende es el concepto del volumen aumentado y la presión aumentada para producir lesiones. Esto es lo que produce lo que llamamos nosotros el barotrauma o grandes escapes de aire. Esto fue bien descrito, este mecanismo, hace muchos años, en 1944 por Macklin y Macklin. Y lo que cayeron en la cuenta fue que, si miran ustedes los alvéolos, están, cierto, en la posición con la vaina bronquial. Entonces, si se hace una intersección a través de esta membrana, hay aire que entra a esta vaina bronquial, atraviesa y nos da neumotoras, etcétera. Otro mensaje también es que, y que fue bien conocido en el barotrauma, pero es el concepto del barotrauma presentado por Travis y sus colegas, que sugiere que no es únicamente, no hay una sola cosa importante, sino que se puede aumentar la presión de los capilares. Es un experimento simple. Las ratas ventiladas o con alta presión y alta volumen o alta presión y bajo volumen, y al tener alta presión y alto volumen caudal, alta presión, bajo volumen, quería decir que utilizaron algo como para fijar estas
de las ratas al aumentar, pero que se aumentara el volumen, pero no el volumen caudal. Entonces la presión en la abertura de las vías aéreas aumentó, pero no el volumen caudal. Y esto fue lo que encontramos. Esto ahora es esencialmente la relación. Miren acá, hay un aumento marcado en alto volumen caudal y alta presión, pero no alta presión y bajo volumen caudal. Así que si el pulmón se estira, se tiene esta lesión, pero si no se estira mucho, aún si hay alta presión en la abertura, no hay lesión. Esto es un mensaje que John Marine nos acaba de transmitir también cuando hablaba de las presiones transpulmonares tan importantes. Este concepto ya se conoce desde hace muchos años, mucho antes de estos otros estudios. Una forma interesante de mirarlo sería, esto se fue sacado de un estudio de Bauhaus en 1969. Él estaba interesado, no le interesaba la ventilación mecánica, sino la fisiología y la relación con los instrumentos. Volumen pulmonar para 3 tipos de músicos, por ejemplo, uno que tocaba oboe, otro que tocaba flauta y otro que tocaba saxofón. Bueno, le ponían presión, más o menos la presión aumentaba a unos 20 centímetros durante 30 segundos, el volumen pulmonar disminuía más o menos un 50%. Bueno, no estaba tan malo, pero miren lo que pasa con el que tocaba trompeta. El que tocaba la trompeta aumentaba solamente por 5 segundos al soplar. La presión ahora es 150 centímetros de agua. 150 centímetros de agua. Los trompetistas tienen barotrauma, pero no neumotoras. Aún si vieran ustedes esta cifra en los pacientes en el ventilador, uno sabría que un paciente de esos va a tener neumotoras. Entonces, ¿pero qué ocurre esto? Aquí la clave está relacionada con la presión transpulmonar. Para generar esta presión de 150, el que toca la trompeta tiene que contraer sus músculos respiratorios, la presión pleural aumenta y la presión alveolar también aumenta. Entonces la diferencia entre el alveolar y la pleural no aumenta mucho, a pesar de que las presiones reales es 150. Entonces no es la presión absoluta la que es importante, lo que importa es la presión transpulmonar. Pero lo difícil aquí es que se mide uno al lado de la cama del paciente. John mencionó midiendo la presión esofágica. No se utiliza mucho ahora en la clínica, puede que en el futuro, porque hay algunos problemas relacionados con esto. Entonces, ¿qué utilizamos generalmente? Con frecuencia la gente mide la presión inspiratoria pico, pero el problema con esto es que tiene la resistencia del tubo endotraqueal de las vías aéreas, distintas tasas de flujo que nos dan distintas presión de inspiración pico y todo lo demás es idéntico. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, las presiones meseta que se hace lo siguiente. Como lo mencionó John, claro que hay que tener un paciente pasivo para poder interpretar esto correctamente, pero aún si se tiene un paciente pasivo, si se tiene pared torácica rígida y la rigidez ha cambiado, por ejemplo, un paciente con ascitis, la presión meseta no nos dice mucho respecto al estiramiento pulmonar. Entonces, se tiene una altísima presión de meseta, el paciente es sumamente obeso o tiene mucha ascitis, eso se ve con frecuencia en los pacientes. Se toma una radiografía de tórax normal, simple, un paciente con ascitis, las presiones son muy altas, pero los pulmones son pequeños y no están sobreestirados o sobretensionados. Entonces, es la mejor para medir la presión transpulmonar o transalveolar. A mí me parece que esto es importante y vamos a ver si realmente esto marca una diferencia en términos del desenlace clínico a medida que continuamos. Entonces, si miramos los factores físicos que producen la lesión pulmonar inducida por ventilador, yo no les hablo a bajos volúmenes, yo les hablé ayer en mi charla, les hablé y no vamos a revisar eso, pero bueno, también las lesiones a altos volúmenes pulmonares, barotrauma y volutrauma, se aumenta naturalmente la presión alveolar. Otro mecanismo al que quiero referirme es algo que se llama el biotrauma. Es un término que nosotros desarrollamos hace un poco menos de hace 15 años, hablando de un tipo especial de lesión. Realmente es la relación bioquímica del barotrauma. Es una lesión que se debe al ventilador, pero no una lesión grande con escapes de aire o algo, pero sí con varios mediadores. Entonces, el biotrauma, la hipótesis es que las estrategias de ventilación que lesionan pueden llevar a liberar unos mediadores y estos mediadores pueden tener efectos en los pulmones y también, importante, potencialmente efectos sistémicos, y voy a referirme a esto dentro de un momento. Entonces, estos son datos tomados de uno de los primeros estudios que publicamos al respecto hace un par de años. Esto ahora es concentración de citoquina BIL. Miren aquí esta gráfica. Esto, el factor TNF-alfa. Hay 4 estrategias ventilatorias. La controlada, esto es un pulmón ex vivo como el que mostré antes, ventilado ex vivo. Esto es el control, esto es alto PIP,
volumen caudal moderado, 0 PIB con el mismo volumen caudal, ven ustedes que se duplica el TNF-alfa y le permitimos expandir al pulmón y que se sobredistienda y que colapse completamente, entonces sí tiene un aumento muy marcado. Y esto es una interrupción en el eje, más o menos diría un aumento de 50 veces del factor de necrosis tumoral alfa. Lo importante aquí es que estas estrategias, bueno, son importantes pero no críticas para entender. Aquí la clave es que la estrategia de ventilación también puede afectar algo de una forma mucho más sutil, la liberación de distintos mediadores, y esto es TNA-alfa, pero también hay otros mediadores proinflamatorios, interleuquina, quimioquinas, mediadores antiinflamatorios, y la forma de estos esencialmente pues es muy similar. Entonces, esto es la liberación de mediadores al pulmón. Esto fue un lavado. Pero ¿qué pasa con las consecuencias sistémicas? Pues bueno, también miramos. Esto fue un estudio de David Chimelo que hizo cuando estaba en el laboratorio examinando 4 estrategias de ventilación diferentes. Ahora un modelo en vivo. Aspiración ácida en ratas, ventiladas con 4 estas estrategias: alto volumen a 0 PIB, alto volumen con PIB, el mismo volumen caudal acá, bajo volumen 0 PIB y bajo volumen con un PIB de 5. Y esto es 5 ml por kilo y 6 ml por kilo. Esto es TNF-alfa. Con el tiempo, en el eje vertical tiempo en términos de horas. Y ven ustedes que hay un grupo que tenía un aumento marcado de TNF-alfa con el tiempo. Otros grupos no cambiaron mucho. Este grupo que está aquí era el de alto volumen a 0 PIB. Entonces, al sobredistender el pulmón, permitiéndole que se reclute, se liberan mediadores y no solamente al pulmón, sino a la circulación sistémica. También miramos si esto podría producir una lesión de órgano final. Ahora, el objetivo de este estudio era examinar los efectos de esta lesión pulmonar por ventilación y pensamos que un potencial marcador de una lesión potencial y apoptosis del órgano distal. Utilizamos conejos anestesiados, les dimos ácido hidroclorhídrico intratraqueal en el grupo que se había lesionado y el que no se había lesionado. Medimos varias cosas incluyendo apoptosis. La hemodinamia fue similar entre los dos grupos y el hallazgo más importante que encontramos fue que hubo una apoptosis que aumentaba el índice apoptótico en los riñones de estos animales ventilados con una estrategia de no lesión versus estrategia con lesión, un aumento marcado, varias células que eran sometidas a apoptosis. Entonces lo importante es recordar aquí lo que estamos haciendo, un modelo de lesión pulmonar. Tenemos exactamente la misma presión y al cambiar la estrategia de ventilación podemos afectar algo lo que está ocurriendo en los pulmones. Entonces algo está pasando relacionado con el pulmón. Thomas Jacklin del grupo de Toronto recientemente publicó un artículo en este año examinando los factores de si los factores circulantes derivados del pulmón podrían contribuir a la lesión o simplemente son marcadores de la lesión. Y utilizaron un modelo de pulmón aislado, perfundido, ventilado con un volumen caudal más bajo o más alto, no importaba, y recorrió de estas estrategias de ventilación y utilizó para perforar otros pulmones. Acuérdense que los ventilados bajo o alto tomaron la perfusión para ver si se puede afectar a otros pulmones. Y miren aquí los resultados. Si examinamos solamente aquí en la parte derecha, el negro es la línea base y después el final. Miren acá la distensión, la elasticidad. Cuando se ventilan con bajos volúmenes caudales, no importaba antes o después, esencialmente era lo mismo, independientemente de si el volumen caudal era bajo o de si había recirculación. Entonces, si permitían una recirculación, esto quiere decir que hay alguna liberación de mediadores que producen más lesión debido a que se devuelven al pulmón. No importaba con los volúmenes caudales bajos, pero con los volúmenes altos sí marcaba una diferencia importante. Aquí pueden ver ustedes, esta es la distensión final, aquí está la inicial, donde hay recirculación, se disminuye la distensibilidad y era más grande cuando no había recirculación. Lo que nos sugiere fuertemente que sí hay una liberación de mediadores de algún tipo que afectaban al pulmón. Esto es lo mismo también cuando se mira la relación. Este es el volumen caudal bajo. Miren acá la relación en el rango normal. Esto es alto volumen caudal con recirculación. De nuevo se puede ver. Y hay varios otros estudios que han demostrado también muy bien otros mecanismos que examinaron, pero no vamos a discutir eso. Un estudio que hizo John Marin, en el que participó él, mirando la diseminación de las bacterias. Entonces la pregunta es si la ventilación puede tener un efecto sistémico, porque a eso es que nos estamos refiriendo aquí. ¿Y qué pasa con el pulmón? Lo que hicieron fue que tomaron bacterias, Escherichia coli, las instilaron en las tráqueas de perros
Y después utilizaron 3 estrategias de ventilación diferentes durante 6 horas y hemocultivos cada hora. Y miraron la cantidad de cultivos positivos. Miren aquí los 3 grupos que utilizaron. Uno fue relativamente, digamos, protector con una baja presión transpulmonar, un PIB de 3. Y pueden ver ustedes 0 hemocultivos positivos, pero miren este grupo con una alta presión de volumen transpulmonar, un altísimo volumen caudal con un bajo PIB, 5 entre 6 tuvieron cultivos positivos, y este grupo acá con un PIB adicional tenían menos cultivos positivos. Aquí el concepto es que de nuevo lo que le hacemos al pulmón tiene efectos sistémicos y en este caso por una translocación de bacterias del pulmón hacia la circulación. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos del biotrauma? Pues esto es un concepto es importante, pues honestamente, si es o no es, yo pienso que sí es. Y me parece que es con base en varios hechos. Primero que todo, el biotrauma no solamente ocurre en los animales, puede ocurrir también en seres humanos. Y esto es una cosa que publicamos hace un par de años examinando los pacientes con ARDS ventilados con una estrategia controlada de ventilación, no protectora al comienzo. Esto fue a mediados de los 1990 o a finales de los 90. Bueno, estos son los niveles de plasma de TNF-alfa 0, 24 y 36 horas. Ven ustedes que hay un aumento en el TNF del plasma con el tiempo. Esta barra debería estar aquí. Ahora, en la estrategia de protección pulmonar, ven ustedes que había una tendencia hacia una disminución, no muy significativa, pero otros niveles de plasma sí lo mostraron. Esto ocurre en humanos y ocurre relativamente rápido. Esto es un trabajo de uno de sus colegas publicado hace un par de años. Tomaron pacientes con estrategia de protección pulmonar, luego los cambiaron a un bajo PIB, alto volumen caudal, pero no demasiado alto, por un par de horas, tomaron medidas y después los volvieron a poner en la estrategia de protección de pulmón. Y así se veía. Estos son niveles séricos, distintas citoquinas. Enfoquémonos en esta. Aquí pueden ver ustedes, después de haberlo cambiado a una estrategia de bajo PIB y alto volumen caudal, a la hora había un aumento marcado en el IL-6. Se quedó elevado la interleuquina 6. Cuando volvió a la estrategia de protección de pulmón hay una disminución. Toma un poquito de tiempo, pero sí hay una disminución de las citoquinas. Esto ocurre en pacientes reales y ocurre relativamente rápido. Entonces es muy importante el mercado clínico. Es importante mantener la estrategia de protección del pulmón todo el tiempo, inclusive no permitirle ni aún periodos cortos de lesión. Segundo, ¿por qué es importante el biotrauma? Pues puede explicar el aumento de mortalidad en los pacientes ARDS ventilados. Por ejemplo, este estudio de ARDSN ven datos como esto, es la proporción de sobrevidas, y en este estudio ARTSNet 6 mililitros por kilo versus 12 mililitros por kilo. Más pacientes sobrevivieron en el de 6 mililitros por kilo. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo? Porque aumentó la sobrevida. Pues bien, no es que sea muy claro cuál es el mecanismo. Todo lo que podemos decir es que no está relacionado que la diferencia en oxigenación. De hecho, la oxigenación fue un poquito peor en este grupo en las primeras 48 horas que en el otro grupo. Entonces, no es la oxigenación. Tampoco fue barotrauma. Fue una ligera diferencia en el porcentaje de barotrauma, pero pues no podemos explicar la diferencia en mortalidad. Entonces no lo era ninguno de los dos. Ahora, la hipótesis que quizás esté relacionado con biotrauma, publicaron un artículo un año más tarde mirando la citoquina del plasma en los pacientes con lesión pulmonar aguda y miren los porcentajes de reducción en el grupo protegido versus en el grupo no protegido en los primeros 3 días. Y pueden ver ustedes que hay una reducción del porcentaje en IL-6, IL-8 y IL-10, los mismos mediadores que se muestran en los estudios con animales. Así que esto en todo caso no es que pruebe que esto fue el mecanismo, pero por lo menos sí es un mecanismo factible que nos explica los resultados. Y finalmente, en estas pocas diapositivas que me queda, el biotrauma puede ser un target terapéutico en aquellos pacientes en que tenemos grandes dificultades de mantener la estrategia de protección pulmonar. Y quiero mostrarles un par de datos. Esto es de IMAI, publicado hace más de 10 años. Examinaron un modelo de lavado pulmonar. Miren acá la oxigenación, el lavado pulmonar hasta que el P2 estaba más o menos en 100 y después utilizaron anticuerpos de control o anticuerpos celulares para mirar. Examinaron entonces anticuerpos anti-TNF, así esto iba a atenuar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Estos son los dos controles, ese es el modelo. Utilizaron una dosis baja
de anticuerpo anti-TNF-alfa. Ven, la oxigenación mejoró. Una dosis más alta de este anticuerpo anti-TNF-alfa, la oxigenación se mejoró de una forma marcada, lo que sugiere que el TNF-alfa sí juega un papel importante en la oxigenación y el intercambio gaseoso y en afectar esta lesión pulmonar inducida por ventilador. Ahora, en cuanto a la parte sistémica, esto fue en el pulmón. Un estudio por Gary y sus colegas publicado hace un par de años estaban tratando de mirar, digamos, las consecuencias remotas de la respuesta inflamatoria disparada por el pulmón, pero al intestino. Utilizaron ratas ventiladas con un volumen caudal bajo o con alto volumen caudal, es decir, protegido y no protegido. Utilizaron anticuerpos anti-TNF-alfa neutralizantes 2 horas antes de la ventilación. Entonces no necesariamente iba a ser útil en los pacientes, pero únicamente para ver, como para probar el concepto. Después midieron varias variables, incluyendo, y voy a mostrarles la permeabilidad intestinal. Y aquí están los resultados de ese estudio. Primero que todo, en el grupo de control, el TNF-alfa del plasma era relativamente bajo, alto volumen, sobredistensión y TNF marcado. Aquí el índice de permeabilidad del intestino, este es el control y este es la alta volumen de ventilación. Esto para la estrategia de ventilación que producía lesión pulmonar por el ventilador. Aquí hay permeabilidad, miren acá el intestino. Miren lo que pasaba cuando trataban este grupo, cuando fue tratado con anticuerpos anti-TNF-alfa, que se disminuía la permeabilidad. Entonces, si piensan ustedes en el intestino y en su relación potencial con la sepsis y los mediadores, etcétera, miren acá que de nuevo lo que estaban haciendo en términos del pulmón ahora podía tener un impacto en el intestino y asimismo protegerse de una lesión o protegiendo con una terapia antimediadora, lo que sugiere que puede que sí haya alguna relación con esta hipótesis del biotrauma. Entonces, para concluir, hay mecanismos múltiples subyacentes a la lesión pulmonar inducida por ventilador. Ya hablé de esto, del barotrauma, del volutrauma. No me hablé mucho de la teletrauma porque ayer hablé de eso y del biotrauma también hablé ahora. Me parece que estos todos son terapias potenciales. Importante ventilar a los pacientes tratando de minimizar esto y terapias potenciales. Una ventilación protectora del pulmón me parece que es una estrategia, claro que sería lo ideal. ¿Cómo tomar esa estrategia? No es lo claro, pero pienso que el futuro sí puede ser con la utilización de terapias antimediadores y en pacientes seleccionados en que la ventilación que protege los pulmones puede hacerse de forma exitosa porque los pacientes están tan enfermos. Podría ser, este es un gran interrogante en esos pacientes que utilizáramos estas terapias antimediadores. Muchas gracias y con gusto le respondo a cualquier pregunta.